Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Irelice Cruz de Moche, pertenezco a la carrera de Administración de Empresas en el primer siglo. El día de hoy les voy a presentar acerca de la selva tropical. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad? El propósito de nuestra actividad es conocer acerca del ecosistema y cuáles son los factores ambientales, cuáles son sus recursos naturales y asimismo qué presentan en esta zona tanto como en la fauna y en la flora. Será explicado a lo largo de la exposición. La selva tropical. Cuando nosotros hablamos de la selva tropical, jungla o bosques lluviosos tropicales, nos estamos refiriendo fundamentalmente a un paisaje bioclimático, caracterizado por sus frecuentes precipitaciones, su clima cálido y su vegetación abundante. Organizada en distintos niveles de altura, las selvas son los más grandes centros de generación de oxígeno del mundo y de refugios ecológicos que albergan incluso a las comunidades humanas premodernas, tal y como las tribus Yanomami en la Amazonía. Seguimos con la ubicación geográfica. La ubicación geográfica de la selva tropical inician en las estribaciones orientales de la cordillera andina y se extiende hacia las fronteras políticas peruanas con Brasil, Colombia y Ecuador. Asimismo, con los departamentos peruanos de Loreto, Amazonas, San Martín, Ullacali y Madre de Dios. Además, cabe recalcar que la mayor parte del territorio del Perú está cubierto por la densa selva amazónica. Según el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, 782.880.88 kilómetros al cuadrado del territorio peruano son biogeográficamente Amazonía, lo cual se supone un 13,05% del total continental. También cabe recalcar que es el segundo territorio nacional amazónico más grande después de Brasil. La cuenca de Amazonas, que nace en la cumbre de los Andes, ocupa un territorio mucho mayor de 967.922.47 kilómetros al cuadrado y un 16,13% del total de la cuenca. En los tipos de ecosistema encontramos 5. Uno de ellos son las selvas tropicales, caracterizadas por ser ecosistemas más lluviosos del planeta. Las selvas tropicales cuentan con un numeroso e inmensos árboles y plantas trepadoras. Selvas bajas, con vegetación adaptada a la presencia de numerosos cursos fluviales, como por ejemplo los ríos y las lagunas. En las selvas inundables y pantanosas, en las que la vegetación muestra diferentes adaptaciones para sobrevivir y desarrollarse en suelos inundados y convivir con otros organismos, caracterizados de estos ecosistemas, por ejemplo, anfibios. Selvas monzónicas. En ellas se da una marcada estación lluviosa combinada con una estación muy seca posterior, motivo por el que mucha de la vegetación en ella habita han desarrollado periodos de latencia y o menor actividad para sobrevivir en las épocas de sequías. En las selvas secas. En las selvas secas, como su propio nombre indica, en estas selvas se caracterizan por las extremas sequías que vive durante largas temporadas, por tanto, con numerosas especies de árboles caducifolios, los cuales soportan y gestionan mejor la falta de agua del ecosistema. Factores bióticos y factores abióticos de la selva tropical. Los factores bióticos o seres vivos son todos los animales, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos que habitan en un ecosistema, así como las relaciones que se dan entre ellos. En los bosques, las especies vegetales o animales que podemos encontrar dependen de las características fisioquímicas del medio. Por ello explicaré cómo la fauna y la flora varían según los distintos tipos de bosques que se existen en la selva. En los factores abióticos. En los factores abióticos de la selva tropical son los elementos no vivos que influyen en el ecosistema, como la temperatura, humedad, suelo, luz solar y agua. En estos factores son cruciales para el desarrollo de la vida vegetal y animales de este bioma. También podemos decir que entre otros factores abióticos importantes son el aire, los nutrientes minerales, la altitud y las precipitaciones. Como antes mencionado, vamos a hablar de la flora y la fauna de la selva tropical. Flora.
La Amazonía es un tesoro también si hablamos de la flora, ya que alberga un 20% de las especies mundiales en los bosques. En los bosques encontramos árboles de todo tipo y además de la importancia para el propio ecosistema, existen muchas especies medicinales, por lo que también su existencia es muy favorable para nosotros, como por ejemplo, en las especies encontramos el cactus, la uña de gato, como también encontramos diversas plantas como el quiririo de agua, las orquídeas selváticas, la piñita roja, etc. En la fauna. La selva tropical alberga una increíble diversidad de fauna, incluyo de mamíferos como jaguares, perezosos, monos, además las aves, reptiles y anfibios como anacondas y las ranas venenosas, entre otras variedades. La selva es el hogar de una amplia variedad de insectos, arácnidos y otros invertebrados, contribuyendo a su rica biodiversidad.